Colocamos el dedo horizontal en la raíz del cuello. Si el latido es venoso, al presionar la raíz del cuello, este desaparece y si persiste es carotidio. Ángulo external colocamos una recta en plano vertical y otra en sentido transversal hasta el nivel de las pulsaciones. Nos damos aproximadamente 1.5 centímetros de agua. Ingurgitación yugular. Es un signo clínico producto del aumento de la distensión de las venas yugulares. La presencia de ingurgitación yugular puede ser indicativa de un aumento de la presión venosa central. Pero, ¿qué es la presión venosa central? ¿Cuáles son los determinantes de la presión venosa central? ¿Cómo se relaciona con la fisiología cardíaca? ¿Cuáles son las causas de ingurgitación yugular? Primero, identifiquemos, ¿qué es la presión venosa central? Describe la presión de la sangre en la vena cava superior, cerca de la aurícula derecha del corazón. La presión venosa central es un indicador importante de la precarga del corazón, es decir, la cantidad de sangre que retorna al corazón. Tiene un valor de 8 a 12 centímetros de agua. La presión venosa central depende de varios factores. Estos son: volumen sanguíneo. La cantidad total de sangre en el sistema circulatorio influye directamente en la presión venosa central. Un aumento en el volumen sanguíneo tiende a elevar la presión venosa central y viceversa. La tonicidad venosa. Si las venas son más rígidas o tienen una tonicidad reducida, la presión venosa central puede aumentar. La contracción del corazón. La fuerza de contracción cardíaca también afecta a la presión venosa central. Una contracción cardíaca más fuerte puede elevar la presión venosa central. Resistencia vascular periférica. Influye directamente. Un aumento en la resistencia puede aumentar la presión venosa central. La función valvular. El correcto funcionamiento de las válvulas en las venas es esencial para mantener la dirección del flujo sanguíneo y evitar el reflujo. Compresión externa de las venas. Factores externos que pueden comprimir las venas como tumores o acumulación de líquidos. Como se vio, la presión venosa central está directamente relacionada con la función cardíaca y el volumen sanguíneo. ¿Cómo se relaciona con la fisiología cardíaca? Para esto, tenemos que tomar en cuenta la ley de Sterling. Esta ley menciona lo siguiente: la capacidad de adaptación del corazón para adaptarse a la volemia. Ahora explicamos este mecanismo. La fuerza de contracción del corazón depende de la longitud de las fibras cardíacas, es decir, entre más elongación de las fibras, mayor contracción cardíaca. Es a partir de esto que se concluye en dos determinantes de esta ley: elasticidad del tejido cardíaco, mecanorreceptores de los miocardiocitos, los cuales son sensibles al estiramiento. Al estimularse, abren los canales de calcio, lo que permite a la troponina, actina y miosina ejercer su acción. Como vemos en la gráfica, el volumen ventricular depende de la longitud de las fibras cardíacas. Este volumen es la poscarga, mientras que la carga controla que el corazón debe contraerse, es decir, la tensión desarrollada es la precarga. Se ve, son varios los componentes que influyen en esta ley. Pero, ¿de qué depende la longitud inicial de las fibras cardíacas? Depende del volumen diastólico final. ¿Y de qué depende este volumen? Este es igual al volumen sistólico más el volumen residual, el cual es la cantidad de sangre que queda en el ventrículo en cada sístole. ¿Y por qué mencionamos todo esto al principio? Sencillo, todo esto influye en el llenado ventricular. Si aumentamos el volumen diastólico final, aumenta el largo de las fibras. Por lo tanto, aumenta la fuerza de contracción y por tanto el volumen sistólico. Si multiplicamos el llenado ventricular por la frecuencia cardíaca, nos da como resultado al retorno venoso, la sangre que retorna al corazón por minuto, el cual depende del gasto cardíaco. El gasto cardíaco depende de tres elementos: precarga, contractibilidad, poscarga. Si nos damos cuenta, todo nos lleva al mecanismo de Frank-Starling. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de ingurgitación yugular? Si relacionamos el mecanismo de Frank-Starling mencionado anteriormente con la aparición de este signo, el primero, por cualquier anomalía, nos orientaría a un fallo en la función cardíaca, es decir, una insuficiencia cardíaca, y el segundo sería una consecuencia directa de este problema, es decir, el signo como tal derivará de esta causa específica por un fallo en la función de la bomba del corazón. Entonces, ¿cómo deriva la ingurgitación yugular a partir de esta causa? Bien, partamos del mecanismo de Frank-Starling. Este mecanismo es beneficioso hasta cierto punto, puesto que permite que nuestro corazón se adapte a los volúmenes crecientes del flujo sanguíneo. Quiere decir que mientras más se llene de volumen sanguíneo durante la diástole, mayor será el volumen que se expulse durante la sístole. Sin embargo, existen condiciones que pueden dañar o debilitar al músculo cardíaco, hasta conducirlo a una falla cardíaca. Sobre este respecto, el mecanismo de Frank-Starling ya no resulta beneficioso, puesto que el corazón debilitado ya no responderá con normalidad ante la volemia. De esta manera, aumentará considerablemente la precarga
y por consecuencia directa, las fibras musculares aumentarán en una longitud compensadora, que, conforme prevalezca y evolucione en el tiempo, irán perdiendo contractibilidad, siendo incapaces de lograr una contracción adecuada que responda a la distensión inicial provocada por el llenado diastólico. Esto provoca un aumento del volumen residual telesistólico como telediastólico. De esta manera, también la poscarga aumenta, ya que no será capaz de vencer la resistencia que oponen los grandes vasos a la expulsión de la sangre, todo en consecuencia del debilitamiento cardíaco. Ahora bien, el estrés crónico al que se someten las paredes ventriculares debilitadas con cada ciclo cardíaco aumenta distensibilidad ventricular, lo que obedece a la ley de Laplace. Mientras mayor sea el radio de la cavidad ventricular, mayor es la tensión que debe soportar por el incremento de la presión interna de la sangre, y que finalmente conduce a una remodelación cardíaca e insuficiencia cardíaca congestiva. Como se habla de congestión, el corazón se encharca de sangre y el encharcamiento será retrógrado, es decir, corazón, pulmones, sistema venoso. Este modelo esquemático del corazón y el sistema de la vena cava superior se aprecia que, en condiciones normales, ante el aumento de la precarga, aumenta el rendimiento cardíaco, pero llega a cierto punto y se establece una meseta que corresponde al rendimiento máximo que el corazón puede ofrecer ante un volumen de precarga dado. En este caso, se ha puesto de ejemplo para fines didácticos que en condiciones de hipertensión crónica grave y no controlada, el daño avanza retrógradamente. Se explica por el aumento de la tensión de las paredes de la aorta. Aumenta la poscarga que conduce a daño de corazón izquierdo. Luego, a daño pulmonar con los consiguientes signos y síntomas. Y, finalmente, a daño del corazón izquierdo por los mecanismos antes mencionados, es decir, a una insuficiencia cardíaca congestiva. Ya en este punto hay congestión sanguínea en el sistema venoso, resultado en una acumulación de sangre en las venas yugulares. Esto implica un aumento de la presión venosa central entre 20 y 25 centímetros de agua. Esta no es la única causa de ingurgitación yugular. Trasfondo. Hay múltiples causas, como lo son: obstrucción de la vena cava superior, en la que existe una obstrucción en la vena cava superior que puede provocar una acumulación de sangre en las venas yugulares. Esta obstrucción puede deberse a síndrome mediastínico inflamatorio o tumoral, patología del callado aórtico como aneurismas, síndrome de Martorell, dilatación dinámica por hipertensión arterial marcada, o por trombos de la vena cava superior. Taponamiento cardíaco que se debe a una acumulación de fluido alrededor del corazón, que puede afectar el llenado cardíaco y aumentar la presión venosa central a más de 30 centímetros de agua. Y otra causa es la estenosis tricúspida, que es una estenosis de la válvula tricúspide que puede llevar a una acumulación de sangre en las venas yugulares, incrementando la presión venosa yugular entre 20 y 25 centímetros de agua. En este modelo esquemático del corazón y el sistema de la vena cava superior, se aprecia que, en condiciones normales, ante el aumento de la precarga, aumenta el rendimiento cardíaco.